Hola, muy buenas. Bien, voy a hacer ahora una ecuación diferencial exacta. Vale, ¿qué entendemos por ecuación diferencial? Bien, pues hasta ahora hemos visto que cuando hacíamos integrales, yo comenté que había una supuesta función que se había derivado y yo tenía el resultado de la derivada. Y lo que tenía era que recomponer cuál era la función original. Pero estábamos trabajando con funciones que tenían solamente una variable. O sea, yo era tener, por ejemplo, una función, esa función se deriva, ¿vale? Me daban eso y yo tenía que recomponer la función original. No era tan sencilla como esta, pero en cierto modo la idea era esa, era a partir de la derivada obtener la función original. Bueno, pues una ecuación diferencial, en cierto modo, el objetivo va a ser el mismo. Lo que pasa es que la función de partida va a tener dos variables. Va a ser una función que tendrá dos variables, eso se indica así. Esa función se ha derivado, pero con respecto a las dos variables. Y imaginar que se obtiene esto. Entonces, una vez que yo derivo con respecto a las dos variables, obtengo una expresión y a partir de esa expresión yo tengo que recomponer la función original. Eso sería resolver una ecuación diferencial. ¿Vale? Pues con las ecuaciones diferenciales pues pasa algo similar que con las integrales. Cuando a mí me pongo una ecuación diferencial, yo voy a tener, depende de la forma que tenga la ecuación, pues lo haré por un camino o lo haré por otro. Hay ecuaciones lineales, hay ecuaciones de Bernoulli, hay ecuaciones de variables separables, hay ecuaciones diferenciales exactas, hay otras que son casi exactas pero no lo son, porque se pueden reconvertir en exactas. Bien, yo voy a empezar primero por una ecuación diferencial exacta, que creo que son bastante sencillas. Y entonces, el formato de una ecuación diferencial exacta, o sea, os podéis encontrar la ecuación así. Una función m, que dependerá de x y de y, multiplicada por diferencial de x, luego otra expresión a la que llamaré n, que puede llevar x e y, irá multiplicada por el diferencial de y y aquí 0, ¿vale? Entonces la m es como si fuese el coseno de y, ¿vale? Que ponga m de x y y es porque os podéis encontrar x e y, pero no quiere decir que necesariamente tenga que aparecer la x y la y. Pero os podéis encontrar una expresión que lleve x e y, en este caso solo lleva y, pero podría ser que también llevara x. Luego el diferencial de x, más otra expresión a la que digamos, en la fórmula le llaman n, que puede ser que lleve x e y. En este caso sí que lleva las dos variables, ¿vale? Esta sería la n. Por diferencial de y siempre igualado a 0. O sea que esta expresión sería la m y esta expresión de aquí sería la n. ¿Vale? No le voy a poner x y y, simplemente le pongo m y n. Pero ya sabéis que tanto la m como la n pueden llevar x y y. Sería una función de dos variables. Eso en el mundo de la economía, una función que depende de dos variables podría ser, por ejemplo, la demanda de un bien que dependa del precio del bien y de la renta, ¿vale? O sea, la demanda sería, por ejemplo, una función que depende del precio y de la renta, ¿vale? Pues si yo cojo una función que me dependa del precio y de la renta y la derivo con respecto a las dos incógnitas y me da la derivada, pues yo tendría una ecuación diferencial, ¿vale? Entonces yo a partir de ahí podría recomponer y obtener la expresión de la demanda. Lo que da de sí la economía. Bueno, o sea, hasta hace poco igual buscar funciones que tuviesen más de una incógnita en bachiller era complicado, pero uno cuando se metía en el mundo de la economía, por ejemplo, la función de demanda es que nos da muchísimos ejemplos, porque la demanda de un bien puede depender del precio del bien, del precio de otros bienes que pueden ser complementarios, sustitutos,
de la renta, de los impuestos, etc. Bueno, entonces, ¿cómo se comprueba que una ecuación diferencial es exacta? Bien, a lo que va con el diferencial de x, en los libros, en los manuales, le suelen llamar m. Y a la expresión que va con el diferencial de y se le suele llamar n. Bueno, pues la m va a ser igual al coseno de y. A ver, para ser formales, se pondría m de x y, pero para ir más rápido le pondré m. Y aquí lo mismo, para ser, digamos, estricto, tendría que poner n y entre paréntesis xy, pues lo pondré n. Y la n pues va a ser y cuadrado menos x seno de y. La parte que va con el diferencial de x es lo que yo obtendría si la función la derivara con respecto a x. Se supone que yo la función la derivaba con respecto a x y con respecto a y. Lo que me ha dado cuando lo he derivado con respecto a x era esto. Y lo que me ha dado al derivarlo con respecto a y ha sido esto. ¿Vale? Bien, pues entonces, una vez que tenemos eso, luego, si eso, subiré un vídeo para que veáis lo que significa que una función se derive con respecto a la incógnita. Ahora simplemente voy a decir cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta y cómo se comprueba primero que es exacta, porque eso no lo van a decir. Vale, la n, que supuestamente es la parte que se ha derivado con respecto a x, lo que voy a hacer es derivarlo con respecto a la otra incógnita. Si aquí pone dx, pues lo voy a derivar con respecto a la y. Si yo derivo lo que pone aquí con respecto a y, ¿cuál es la derivada de coseno de y con respecto a y? Menos seno de y. Y la n, que era la parte que acompaña al diferencial de y, supuestamente esa es la parte que se ha derivado con respecto a y, lo que voy a hacer, esa parte se deriva con respecto a x. Hay que derivar esto con respecto a x. Esto es 0, porque no lleva x, y la derivada de menos x seno de y, el seno de y como si fuese una constante, si yo derivo esto con respecto a x, la derivada de menos x se va a quedar menos 1 seno de y, menos seno de y. Entonces, ¿cómo se comprueba que esa ecuación diferencial es exacta? Pues al derivar esto con respecto a y y esto con respecto a x, los resultados tienen que coincidir. ¿Coincide? Pues esta es exacta. Entonces, como coincide, esta es exacta. Y una ecuación que sea exacta tiene una forma de resolverse muy sencilla. ¿Cómo? Bueno, pues la idea es la siguiente. Se coge una de las dos expresiones. O se coge la m o se coge la n. Generalmente se elige la que veáis más sencilla. Pero podéis coger la que queráis. Yo voy a coger la n, que es coseno de y. Y esa la tenéis que integrar, como esta parte va con el diferencial de x, pues tenéis que integrarlo con respecto a x. ¿Vale? Una integral normal, con respecto a x. Ya sabéis que lo que no sea x cuenta como constante. Entonces el coseno de y cuenta como constante y la integral de una constante es la constante multiplicada por la variable. O sea, se va a quedar esto multiplicado por x. ¿Vale? Hasta aquí bien. Normalmente nosotros, cuando integramos, una vez que hemos integrado, siempre ponemos una c. La c simbolizaría una constante. Vale, cuando únicamente hay una incógnita, imaginar que estamos trabajando con una incógnita solo. Cuando yo integro, aquí se pone una constante y la constante se supone que es un número. Bien, cuando estoy trabajando con dos incógnitas, como ocurre aquí, cuando yo integro respecto a una incógnita, esto, luego se pone una constante, pero esa constante ¿qué significa? Un número. No tiene por qué. Esta constante significa algo que no lleve la incógnita que he integrado. Integrar con respecto a x, pues será algo que no lleve x. Entonces, una constante esa se pone así, una función que puede depender de y, ¿vale? Porque para nosotros la y es una constante. Cuando yo integro con respecto a x, la y es como si fuese una constante.
Entonces la constante va a ser no solamente un número, sino cualquier expresión que pueda llevar i. Entonces, como no sé lo que va a hacer, pues le pondré g de i, o sea, una expresión que pueda llevar i. O sea, que la función que yo estoy buscando, una función que lleva dos variables, pues va a tener esta forma, x coseno de i, más una constante que será g de i. Hasta ahí fácil, ¿no? Lo único que me falta es averiguar lo que vale la g esta. Una vez que calcule lo que vale la g, ya tendré la función calculada. Yo sé de momento que la función tiene esta forma, x por coseno de i. Me faltaría averiguar lo que vale eso. ¿Y cómo se hace eso ahora? Pues ahora es donde aparece el otro diferencial. ¿Qué se hace ahora? Bueno, pues supuestamente esta función, que esta es casi la solución ya. Esa función que es casi la solución, la voy a derivar, como la integral hecha con respecto a x, la voy a derivar con respecto a la otra incógnita, con respecto a y. O sea, la derivo con respecto a y. Bueno, pues voy a derivar esto con respecto a y. La derivada con respecto a y de x coseno de y, la x es una constante, se deriva al coseno que será menos seno de y, o sea, menos x seno de y. Y pensaréis, ¿y qué sale la derivada de g de y si no sé lo que vale la g? Sí, es verdad, no sabemos lo que vale la g. Y como no sabemos lo que vale la g, ahí está, digamos, la grandeza de todo esto, que lo único que puedo poner es esto, g', por lo que sea la derivada de eso. No sabemos, yo no puedo poner la expresión, digamos, concreta de lo que vale la derivada de g de y porque no sé lo que vale la g. La g puede ser cualquier función que dependa de y. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vale, yo no sé lo que vale g' de y, pues lo dejo así. Vale, pues lo que sea la derivada de eso. Y esperad que estamos ya en las puertas de calcular lo que vale la función. Recordad que la función era x coseno de y más algo que dependía de y. Esta parte ya estaba calculada, solo me faltaba calcular esa parte de ahí, ¿vale? Y para sacar esta parte de aquí tengo que hacer esto. Derivar con respecto a la otra incógnita, si es integral con respecto a esta, derivo con respecto a esta. Y ahora eso, siempre se tiene que igualar. A ver, yo integré esta, obtuve esta. Eso lo derivo con respecto a la otra incógnita, la y. Obtengo esta. Y ahora una vez que derivo eso con respecto a la otra incógnita, lo igualo a lo que pongo aquí. Porque se supone que si yo esta función la derivo con respecto a x, me va a dar eso. Si esto lo derivo con respecto a y, me va a dar eso. ¿Vale? O sea que yo esto lo derivo con respecto a y y me tendría que dar eso. O sea, me tendría que dar y cuadrado menos x seno de y. Normalmente, si está bien hecho, tiene que desaparecer bastante. O sea, solo se puede quedar una incógnita. Y aquí tengo dos. Bueno, pues la expresión que lleve dos incógnitas tiene que estar repetida y se tiene que cancelar. Menos x seno de y, menos x seno de y. Es estupendo. O sea que al final se me va a quedar que la derivada de la g, que no sé lo que vale, con respecto a y, es lo mismo que y al cuadrado. ¿Cómo sacamos? Yo sé que la derivada de esta función vale esto. Ya sé algo más. Ya sé que la derivada de esa función vale y al cuadrado. Pues tengo para sacar la función, lo que tengo que hacer es integrar aquí e integrar aquí. Pero con respecto a qué incógnita, con respecto a y, porque esta función lleva y. ¿Y cuál es la integral de y cuadrado? Pues y al cubo partido por 3. Y como aquí solo hay que integrarlo con respecto a la incógnita, aquí sí se pone ya la c de siempre, ¿no? Una constante. O sea que g de i va a ser esto. Entonces yo me vengo aquí y la g de i la cambio por i al cubo partido por 3 y más c. ¿Qué me dice todo esto? Esto yo lo puedo borrar. Pues esto me dice que yo tenía una función original. Ahora veréis lo que quiere decir eso ahí. Yo tenía una función original que es esta de aquí. X coseno de y más y al cubo partido por 3 y más c. Esta c que hay aquí sí que es un número, ¿vale? Entonces esa función
supuestamente se derivó con respecto a x. Cuando derivéis con respecto a x no hace falta que pongáis lo que he hecho yo antes de la coma, o sea, la comilla y abajo la incógnita. Aunque pongáis la incógnita abajo es suficiente. Ponemos la comilla cuando solamente tiene una incógnita. Entonces, como no hay confusión, se va a derivar con respecto a esa incógnita. Cuando lleva dos letras, en vez de poner comillas y letras, se pone solamente abajo la letra con respecto a la cual se deriva. Si yo derivo esto con respecto a x, ¿cuál es la derivada de x con x? O sea, ¿cuál es la derivada con respecto a x de x por coseno de y? El coseno de y, como si fuese una constante, se deriva la x. La derivada de x vale 1, pues 1 por coseno de y es coseno de y. La derivada de esto es 0 porque no lleva x, y la derivada de esto con un número es 0. Bueno, pues la derivada con respecto a x da esto. ¿Veis? Y este diferencial significa que esta es la parte que se ha derivado con respecto a x. Si yo derivo con respecto a y, vale, pues aquí si derivo con respecto a y, la x no se va a derivar, la x va multiplicando el coseno de una constante. La derivada del coseno es menos seno. Se va a quedar menos x seno de y. Y luego más, la derivada de esto con respecto a y se baja el 3, se va a cancelar con este 3, se va a quedar y cuadrado. Y la derivada de esto es 0. O sea, la parte que va con el diferencial de y supuestamente es la expresión que me va a quedar al derivar con respecto a y. O sea que esta función la derivé con respecto a x y obtuve esto, la derivé con respecto a y y obtuve esto, tenía esta ecuación que hay aquí. A mí me dieron eso, me daban la derivada separada, la derivada con respecto a x y con respecto a y, y yo tenía que recomponer la función original. Muy bien, pues la solución que tendréis que poner es esta aquí, ¿eh? Esta es la función que estábamos buscando. Pues seguiremos subiendo ecuaciones diferenciales. De momento, exacto.